Buenos días a todos, estamos en otro capítulo de Racionalmente Irracionales y en el mundo donde desentrañamos la psicología y cómo tenemos actitudes racionales e irracionales al mismo tiempo. Y hoy en día vamos a hablar de un dilema complicado que es la clase media. Y cuando pensamos qué factores afectan la clase media o qué es la clase media o cómo se distribuye la clase media, tenemos diversos puntos de vista. Entonces vamos a ir empezando con la primera pregunta, que creo que puede ser un poco media complicada. ¿Las personas de clase baja tienen menos capacidad de inteligencia que la clase media o la clase alta? Inteligencia. Sí. Uf, no, claramente no, claramente no. Claramente no. Yo creo que incluso yo le daría una habilidad más a la clase, más que menoscabarla en el sentido de inteligencia, yo hablaría más de que la clase baja tiene incluso más resiliencia que la clase media. Me gusta el concepto resiliente en la clase baja. Creo que la gente en la clase media es más apasionada en el sentido de que todos sus dolores son más críticos, se queda mucho pegado en las crisis, porque es más vulnerable, pues, en el sentido que Sí. como que quiere vivir como unos y vive como otros. Entonces como que Mm, es mucho más miradora para el lado, a diferencia de la clase baja que está acorde a su estatus y no trata de querer más. En cambio, la clase media siento que es la clase que quiere ser alta y no puede ser alta. ya. Yo que aquí tengo un tema de debate porque el, yo creo que teóricamente la clase baja, a pesar de ser más resiliente, esa aptitud, ¿por qué se genera la resiliencia? Aquí yo tengo hipótesis. Por Dale. ejemplo, una, porque no tiene herramientas. Ujú. Como, para darte un ejemplo, tengo que hacer un hoyo. El hoyo lo puedo hacer con maquinaria, me demoro menos. O con un cango, me demoro menos. O a palito. Y claro, tú miráis que la gente que lo hace con pala y picota es resiliente porque se esfuerza para hacerlo, pero no tiene la herramienta ni el poder adquisitivo para hacer los otros dos puntos. Ujú. Eh, es un ejemplo. El punto es, ¿qué pasa? Yo voy al otro punto. ¿Qué pasa con la clase media? La clase media lo haría con una máquina, ¿cierto? Con cango Supuestamente. probablemente. O con un cango, pero un cango que no tiene. Ah, bueno, pues, Bueno, que no es de él. ¿Cachai? que no es de Porque él. si lo Sí, pasamos a la clase alta, lo haría con maquinaria que tiene. Perfecto, no hay problema. sí. Entonces siento que incluso yo podría decir que la clase baja es más inteligente, si lo que partiste, más inteligente que la clase media. Porque hace cosas con lo que tiene. Y hace lo mejor que puede con lo que tiene, versus la clase media, que hace cosas que no, con lo que no tiene, en busca de buscar un mejor resultado, con la apuesta de que quizás le resulte sea más rentable. ¿Me explico? Sí, De tal forma de que la clase baja es como uno podría hacer incluso inversión. O sea, la clase baja invierte menos, renta menos. La sí, clase media invierte más, arriesga más con una expectativa de retorno más alta, lo cual no siempre resulta. sí. Sí, estoy pensando cómo darle vuelta, porque, mira, por ejemplo, cuando hablo de herramientas, en este caso, hablo de herramientas de educación. ¿Mm? Ya. La clase baja, el problema que tiene es que no tiene acceso a educación de menor calidad que la clase media, que se endeuda en educación probablemente, y la clase alta que lo puede pagar distintamente. Yo conozco gente que claramente es de clase alta y el problema es que tenía el efecto de exceso de información, si lo queréis llamar a ti, o exceso de oportunidad o poco valor de las cosas. Y cuando tú tenés más, valoráis menos, no sé, el hecho de que te podáis educar en una universidad privada, ir en auto a la universidad o comer mejor. La clase baja no tiene la oportunidad de comer mejor tampoco, y eso sí también es un sesgo que te hace de repente con probabilidad ser menos inteligente. Sí, efectivamente. La alimentación, empezamos con la alimentación de los colegios, generalmente cuando, bueno, se ha hablado mucho de la ética de las comidas de los colegios, que los que son de colegios municipales, donde le dan en teoría todo el prospecto y han habido estafas por el tema de los almuerzos. Yo, por ejemplo, aquí, ¿por qué quería llegar y aquí vamos a llegar a la clase media? Es que, por ejemplo, en otros países, yo sé que la comida es un factor predeterminante
simplemente para poder pasar a un mejor estrato social. O sea, incluso hay estudios que demuestran que la maternidad, el embarazo, es diferente en clase media y clase baja. O sea, un bebé, un niño que nace bien alimentado, ya nace, la brecha ya existe al momento de nacer entre clase media y clase baja. Porque como dices tú, efectivamente la alimentación es una brecha, y obviamente en la nutrición, en la creación del feto y del embrión, claramente también hay una diferencia. Empezáis Entonces, ahí la diferencia. exacto. Desde ahí parte la diferencia. Entonces, en ese sentido es fundamental que el Estado se haga cargo de esa brecha. O sea, no, si no estamos mal, porque generan. Es que creo que es un poco. ¿Cómo decirlo? Fuerte decir que la persona de menos recursos o de menos acceso es menos inteligente. La primera tenemos que definir qué es inteligencia, ¿cachai? Un CI, quizás sí. Pero más hay, pero dada esas precariedades, dada esa escasez de cosas que posee, dada la deficiencia en muchos ámbitos, genera habilidades en otros ámbitos que la clase media, que está supuestamente mejor alimentada y más inteligente, no las tiene. ¿Qué es lo Claro, que pasa pero con la gente mira, con discapacidad? La gente con claro, discapacidad que no puede ver genera un oído tan estricto, tan perfecto, que logra detectar cosas que la persona que ve no puede mm, escuchar. claro, es como la teoría de la especialización que hablamos el otro día. Sí, sí. Que claro, tú te Tu ventaja vuelves un poco comparativa. más, claro, te vuelves como a tener una ventaja comparativa en ciertas cosas, no sé, probablemente en cosas manuales, en cosas que, En claro, nosotros no oficio. tenemos capacidad de hacer, o sea, yo por lo menos, me cuesta mucho todo lo que es con las manos, pero claro, tiene otras habilidades, pero finalmente esas habilidades no son recompensadas a un valor, dependiendo del país, pero a un valor monetario que lo permita salir un poco de la pobreza o pasar a clase media. O sea, efectivamente, o sea, dado que esa especialización, esa ventaja comparativa que genera la gente de clase baja, eh, es menos valorada en el mercado. ¿Por qué? Porque el valor agregado que se le crea es menor que el valor agregado que puede crear una persona más, más tecnológica, más desarrollada Mm. intelectualmente. Entonces, por eso el mercado premia con una mayor retribución monetaria lo no oficio, sí la profesión, sí las cosas más Claro, desarrolladas. porque aquí, claro, yo por qué empecé con esto, porque yo quería hablar de la movilidad social. En Chile claramente ha crecido, que antiguamente éramos 30, 40%, ahora somos como un 60% clase media, Sí. ¿Qué entendí tú por clase teóricamente. media? ¿Cómo la definí? Es que, bueno, eso yo lo hablé un poco en un video, pero es complicado. Yo creo que nadie es clase media en Chile. O sea, desde mi Ya, punto de vista teórico. Que no, ya. yo creo que primero tendría que, yo lo asumo así porque uno tiene que ver un poco las clases medias del mundo, de los países que son para mí Dinamarca, Noruega, que son como los dos Ujú. países donde tenéis como un techo de ingreso también, ¿no? O sea, como que no, Sí, obvio. Ujú. que los impuestos te comen tanto que después ya como que ganar un valor más no significa que vaya a tener un mejor salario líquido, incluso Claro. empeora en algunos casos Sí, sí. en países como Dinamarca. Y claro, pero la diferencia es que todos más o menos ganan aproximadamente lo mismo, la gran mayoría y la mayoría ahí son clase media. Pero hay un tema que cambia el patrón o el juego, es el porcentaje que tú gastas en comida. Yo creo que ahí Ya, marca la diferencia entre que eres pobre o rico. Esa es mi teoría. ¿Por qué? ya. Porque en Cuba comprarte Yo un tengo otra. pollo, ya, Ya. en Cuba comprarte un pollo probablemente equivalga a 2 meses de tu sueldo, en otro país equivalga solo al 1% de tu sueldo, en otros casos un 0,5% de tu sueldo. Ujú. Comerte un pollo, que es como la base de la cadena alimenticia del pollo, los huevos. Ya. Entonces, eh, ahí nace la teoría del pollo. Lo vamos a poner en el libro esto porque se me ocurrió ahora. Economía viéndola como a través de pollos. Entonces, eh, ese es, y lamentablemente en los últimos 5 años, yo diría, este porcentaje de canasta
de bienes básicos ha habido un aumento considerablemente que lo que hace que ya después empiece a no ahorrar. Y ahí ya se destruye la clase media. Pero por eso yo creo que no existe. Tú dices que hay dos clases, pobres y ricos. Sí. No, 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 no. No lo llamaría pobre y rico, lo llamaría ¿Te alcanza o no te eh, alcanza? puede ser, te alcanza o no te alcanza. Yo creo que ¿O o, te sobra o te o, falta? o te sobra o te falta, sí, sí, A mí me sí. gusta más. ¿Sí? Si te sobra o te falta, porque lo definiría así. Claramente la clase media va a depender, como lo hemos hablado también muchas veces, el hecho de que de la de vivir por sobre tus capacidades. Ya, es que ahí Entonces, yo tengo otra definición de clase media. Yo siento que partiendo de la lógica de dos extremos, donde está el que no le alcanza y el que le alcanza, la clase media es una transición de la clase baja a la clase alta. Por lo tanto, siento que la clase media es gente, sobre todo que con la llegada del sistema financiero potente, por ejemplo, a este país, ha llevado a que yo siento que es muy grande la clase media. Siento que hay gente que vive una realidad que no se acorda a las capacidades de generar recursos. Por lo tanto, exacto. vive en la rueda financiera, en la cual tiene muchas cosas de las cuales no es dueña de nada. ¿Me explico? Entonces, la clase media tiende para mí a ser esa transición de querer tener el auto bonito mediante mecanismos financieros que me permiten acceder sin que el auto sea mío hoy día, porque no tengo los recursos posibles para generarlo hoy día. Que es un En buen cambio, punto, ¿no? el de clase baja no lo tiene porque no le alcanza. La clase alta lo tiene porque le alcanza. La clase media busca tener ese auto no siendo clase baja. Entonces, ¿pero qué diferencia la clase media y la clase baja? La capacidad o el deseo o la posibilidad de poder meterse en un sistema financiero, de poder correr los riesgos que implica un sistema financiero. Siento que la clase media no necesariamente es lo que te toca, sino también es tu deseo. Tú también puedes ser clase media si es que tú quieres correr riesgos apalancándote, tomando Mm. decisiones financieras con el objetivo de llegar a algo más. Claro, pero aquí marquemos como un número, porque desde el punto de vista teórico, Uh-huh. $1.200 en paridad poder de compra en Chile se consideraría clase media. Eso es como un dato del Banco Mundial. $1.200 Y mensuales, otro, ¿no? $1.200 mensuales, sí. Sí, correcto. Y, Por hogar, y en por el hogar, ¿no? mundo, sí, por hogar, Directo. por hogar. Eh, y en el mundo es entre 10 y $50 la hora. Ya, eso como se consideraría clase media en el mundo en promedio. Y hay algo que llama mucho la atención aquí, y aquí quiero entrar un poco en un debate estadístico, porque en Chile, como hablamos como entre el 40 y 60% es clase media, o se considera clase media, ya, da lo mismo. Pero en el mundo es 23% clase Sí, media. bueno, sí. Es mucho menor, entonces, en porcentaje. Y, claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la clase media en Chile es la que sostiene en cierta forma el motor económico, pero sale de la regla del mundo. Ahora, claro, en el mundo tenía el promedio, no estoy hablando de Estados Unidos, pero hablo del mundo, que tenía todos los países. Voy a darte el dato, voy a buscarlo. Entonces, eso me llama la atención. O sea, tengo dos teorías para eso. En Chile por lo menos, en el mundo entero no en general, es como el rico se dice ser clase media. Al Sí, rico no le gusta decir que es clase alta. El que rico no se siempre, define. no, Sí, no, yo soy clase media. Me ayudan 5 personas en la casa, pero soy clase media. Ya, ya, claro. clase media, listo. Como lo dijo un expresidente, dijo, yo soy clase media y tenía un patrimonio de $50 millones. Entonces, bueno, Sí, clase media para él. verdad. Está bien, ya. Eh, la clase baja no le conviene ser clase media porque pierde los beneficios sociales. Los beneficios sociales están hechos para la clase baja, no la Uy, clase hay media. un temón ahí. Ya, lo vi. ¿Cachai? Entonces, Correcto. inconscientemente, la clase media tiene que hacer un rango muy. Porque se asocia mucho al esfuerzo. Hace mucho a que la gente que aspira a cosas. Entonces, es como bien visto decir que eres clase media. No soy clase baja porque no soy pobre. Yo tengo mis cosas. No soy rico, no, porque no, si igual me cuesta un poco, soy vulnerable. Por lo tanto, es bien visto decir que eres clase media. O por dicho de otra forma, no es tan bien visto decir que eres clase baja o clase alta. Por
Por lo tanto, por eso está inflado el número. Por eso la percepción de la clase media es muy alta. Yo también tengo el mismo número que si tú. Estamos hablando de cerca de 1 millón de pesos mensual de una familia de 4 personas. Son 200 lucas mensuales, 250 lucas mensuales por persona, per cápita. Ya, ya, pero es que aquí hay un punto. ¿Cuánto porcentaje de la familia ganan eso? ¿Cuánto por ciento? Yo tengo un número. Según las encuestas suplementarias de ingreso del INE, la mediana, la mediana del ingreso salariado de 12 millones de personas que trabajan es de Sí. 440 lucas. 500 lucas Ya, aproximadamente. entonces estás hablando que dos o tres personas tienen que trabajar en esa casa para llegar al millón dos. Sí. El, ya, pero en una familia con suerte trabaja uno y medio, yo creo. ¿Cómo lo considera el ingreso uno y Según los medio? números son Así, 1,8, en promedio son 1,8 para una familia de 3 4. ya, entonces ya eliminaste el 50% ya. Sí. No, pues al 68% más o menos Para definir lo la sacaste. mediana es un, son, ¿cuánto dijimos? Cuatro, 500 lucas, sí. dos personas trabajan, te da, pues. El 50% de la gente es clase media o clase baja. Sí, pero no trabajan en promedio dos. Por hecho, te echaste 7 millones de personas al tiro, que no son Sí, clase media. El sí, te echaste 50%. sí, correcto. Te echaste. Y ya del otro, aunque gané un millón dos, no te alcanza. Pues si vas al Si súper y trabajáis que solo, me no. gastáis. ¿Ah? Si trabajáis solo tú, que hay clase media igual. Claro. Sí, No, hay que no, ver el porque Big Data ahí de salariado, pero. el punto radica en otra cuestión, porque, bueno, el riesgo de vivir solo, pero la persona que vive sola, matemáticamente, per cápitamente está en clase media, pero finalmente tiene otros gastos que no absorbe, te pasa a ser clase baja, podría llegar a ser. Es que yo creo que una buena métrica. Lo que pasa es que, como dices tú correctamente, las necesidades de las clases de los hogares son completamente distintas. Entonces, definir un patrón de decir ya, 500 lucas, un palo y medio, no tiene sentido. No, Porque la necesidad de las personas, la canasta que consumen es completamente distinta. Por lo tanto, quizás para una familia, o sea, habría que definir como en contexto general, ya. Para la mínima sobrevivencia es lo que hace la CACENER. Define una canasta básica y sí. en base a las canastas básicas que consume, las personas Mm, definen cierto grado de estatus socioeconómico. Pero la canasta va cambiando mientras más va ganando o menos va ganando. Por lo tanto, quizás una persona en los márgenes, en los borderline, una persona que gana 500 lucas es más pobre que una persona que gana 400 lucas, aunque viva solo. mm. ¿Por qué? Porque 400 lucas te da acceso a una cuenta corriente, por ejemplo. Y eso implica una línea de crédito y una tarjeta de crédito. Por lo tanto, te da acceso a otros productos que la Mm. persona de 400 lucas no tiene, o 450 lucas no tiene, siendo que la diferencia son solo 50 lucas. ¿Me explico? Entonces, es complicado calzarse con un número, es complicado decir somos un 30, un 40, un 50%. Lo que sí yo creo que, y tú estás de acuerdo conmigo, que está sobrevalorado ser clase media. Es como, Sí, no, creo sí. que, dijo que lo corrijo un poco, está subvalorado ser pobre o rico. Que no necesariamente implica sobrevalorar la clase media. Mira, el dilema de la pobreza, que es una parte que leí, es que decía de los incentivos, que decía ya, tú eres pobre, Ujú. recibís beneficios, salud, bla, 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 bla. E incluso podés ir recibir comida o cheques del Estado, tenía un Sí, cierto beneficio. correcto. Entonces, esta persona salía al mundo laboral y le alcanzaba menos cosas. ¿Por qué? Porque tenía que pagar, o sea, o sea, estoy hablando de una persona que no trabaja. Esto puede Sí, que se haya pasado mucho en sí, Argentina. entonces, Personas que no trabajaban y recibían un montón de beneficios, salían a trabajar y trabajaban informal probablemente para mantener los beneficios o aumentar un poco estos ingresos y salían a trabajar oficialmente con cotizaciones, ya empezaba a tener un gasto que no tenía antes, que era movilización o teleempalme. comer en el trabajo y todos los gastos que implica solamente ir a trabajar. Y finalmente el tipo sacaba la cuenta y se volvía más pobre, entonces finalmente el incentivo era no trabajar y O sea, mantenerse yo creo que eso, pobre. eso pasó en pandemia en Chile también, po, con los Bueno, subsidios del Estado. bueno, un ejemplo, pero clarísimo que la Sí. gente no quería trabajar. No es que a mucha gente no le convenía trabajar. Po. No le convenía porque, O sea, el IFE creo que eran 180, 190 lucas por persona. sí, po, Un hogar de 400 personas son 700 lucas. sí.
Más que el salario promedio. Pero el salario promedio del sueldo promedio del país. Imagínate. Pero No puede hacer nada. en buen punto eso porque a la larga como que hay un número, po. Hay un, no me había puesto a pensar, hay un número. Hay un número que la gente no está dispuesta a salir a trabajar. Ah, sí, pues. Te lo tengo que demostrar empíricamente. Sí, pues se demostró empíricamente. Ya 500 lucas, Que 600 200 lucas. lucas por persona en el hogar la gente no trabaja. Ya. Es interesante porque, Mira. sí, pues, es interesante porque si tú llegáis, ¿cuánto es, yo creo que tú manejas este dato más que yo, pero ¿cuánto plata se gasta en promedio por chileno en beneficios sociales? En promedio. Obviamente hay un grupo que sobre recibe y otro que subrecibe y otro que no Mira, recibe. puedes sacarlo fácil. Si el ingreso promedio chileno es de cerca de los $15.000, ¿cierto? Per cápita. Anuales, per cápita, estamos hablando cerca de 1.200, de $1.200 mensuales, ya con un Sí, paro mensual. Y el salario promedio son 400, 500 lucas. sí, Y recuerda que el ingreso incluye todos los subsidios. sí, sí, sí. Porque todo lo que es seguridad, tú puedes sacar, extrapolar ese número y podrías pensar que el subsidio, descontando lo que son los bienes públicos, lo que implica seguridad pública, Sí, sí, mantenimiento del descontando. verde, pero si le sumáis educación, salud, de ese por lo menos 300 lucas más. Sí, pues. De ese por lo menos, por lo bajo, un 50, un 60% del ingreso, del salario promedio. Ya unas 302, 250, 300 lucas sería como el gasto promedio público que se recibe por persona. Pensando que la gente gana 600 lucas en promedio, Sí, 600 lucas en promedio, le sumáis 300 lucas y llegar a 900 o 1000 que el ingreso promedio del país. No es menor, no es menor. porque ahí está el dilema, pues el dilema que le dais la plata o le dais el bono, o sea, o le dais la canasta. O el ajuar o la plata a los niños del hospital. ¿Le dais el ajuar Ah, al niño claro. recién nacido o le dais la plata que compre el ajuar? ¿Qué crees tú? ¿Qué es mejor? Yo ¿Dar la creo leche que, purita en el consultorio o pasarte la plata con la leche? no, no, yo creo que en ese nivel de vida yo creo que lo mejor es entregarle el El bien. bien. Sí, sí. Ahora es complicado porque lamentablemente la clase media y la clase baja de este país, los índices de drogas muy, o de igual, o de bienes como que son dañinos, porque finalmente ¿Sí? aquí tenía el ejemplo, pues si fumáis mucho te enfermáis de cáncer, te ocupáis enfermería, toda la cuestión, Sí, se te da el sistema o, público y todo. entonces al final giráis y te gastáis la plata en otro, entonces si no educáis a la clase baja y la clase media eliminándote estos vicios, la droga, el alcohol, porque la mayor cantidad No de, le de pu- al- si, si no te- si- como si tú, si tenías esos vicios, no podías darte el lujo de entregar el recurso esa- para que la persona lo administre. exacto. No podías. Y es Sobre todo a más, niveles tan necesitados como los niños recién nacidos. claro, la clase baja, donde más botillería hay, si tú vas, no sé, a una población, tenía una botillería cada 2 cuadras, 3 cuadras. O sea, pero es claro igual que el mercado secundario se genera. O sea, tú vas a Sí, las po, ferias y ves que la gente vende leche purita, los sí, jugadores se venden y todo eso pasa. Uno mm, podría pensar, pensando bien, podría decir, ah, la familia ya tiene leche, la está vendiendo, o uno la toma esa regala, leche y toma otra leche, la está sustituyendo. Perfecto. Pero en la mayoría de los casos, lo más probable es que la gente los vendo. los venda para consumir otro tipo de bienes. Esperando ojalá tener cubierta la necesidad de la leche. Lo cual no sabemos si es cierto. Sí. Hay un dato aquí interesante que sobre la vulnerabilidad económica. Y este es un término que me gusta más porque lo habíamos hablado antes, Sí. que es ser vulnerable. Y yo creo que más de definir quién es clase media o clase baja, es mejor es más bonito decir cuáles son los vulnerables. ¿Qué tenés tú por vulnerable? Así tenemos la misma definición de vulnerable. Difícil. O sea, yo entiendo el concepto que hablamos, pero sabes que la vulnerabilidad es implícita en muchas cosas, porque ya, si tú no tienes salud, eres terrible vulnerable. Si tú estás en una Sí, familia donde tu entorno es malo, eres vulnerable. Si tú tenías sí. no tenías un techo y te gotea, eres vulnerable por infecciones o otras cuestiones. Entonces,
la vulnerabilidad y también obviamente la vulnerabilidad del ingreso que tú recibes familiar, o sea, quedaste sin pega Ujú. y la clase Te media fuiste. yo estoy seguro que moriste, o sea, ya te fuiste a Sí, clase pobre y la mayoría sí, lo que hace, que comete el error es que ya me despidieron y después de despedirme lo que hago es intentar emprender con la plata que me dieron del finiquito y ahí ya y lo queda el escribí. desastre máximo, porque Sí. nunca una persona que fue empleada nunca aprendió a ser emprendedor. Son muy pocos los casos Como que dices tú, son casos puntuales. son muy casos puntuales que como que hacen el mix de intentar hacer algo mientras trabajan, que para mí es el mejor mix, pero, o sea, tener tu carta, Pero eso resulta y la probabilidad de éxito es muy baja. claro. No, pero tenéis como la capacidad de riesgo, en Sí, ese caso. O sea, ya, puta, ya me arriesgo, te no tenéis cierta sé, parte cubierta. y tenéis como ya el riesgo cubierto, ¿cachai? En cierta manera, en cambio, si tenéis solo el finiquito y emprendí, el riesgo es tope. O sea, es ganar o morir. Pero me gusta esa definición de vulnerabilidad. Si yo defino vulnerabilidad más que clases, claramente estoy de acuerdo contigo, no es clase media. Claro, O soy vulnerable o no eres vulnerable, punto. claro. Según la Depende de la estadística, definición que tú definas, ¿cachai? Definición de salud. Lo más probable es que la correlación sea que los que son vulnerables en salud sea lo más vulnerable en alimentación, en ingreso, en educación, sea más o menos lo mismo. ¿Cachai? Entonces la correlación es directa con, si uno regresiona a eso, con nivel de ingreso. sí. Sobre cierto nivel de ingreso existe menos vulnerabilidad de salud, menos vulnerabilidad de trabajo, menos vulnerabilidad alimenticia, menos vulnerabilidad social, un montón de cosas. Entonces ahí tenemos dos clases, el vulnerable y el no vulnerable. Pero lo mismo, por ejemplo, la gente que se le quemaron las casas en el incendio. ¿Sí? ¿Cachai? Por ejemplo, en el mundo, según la CEPAL, el 30% del mundo es vulnerable. Ujú. Y en Chile el 40%. Ahora, ¿Vulnerable a qué? Según la ¿ah? definición CEPAL. Según CEPAL, ¿vulnerable a qué? A distintos factores de riesgo. Aquí hablamos salud, desempleo, desastres naturales. Como Perfecto. que meten todo a una canasta. Pues claro, Chile, bueno, un terremoto, se te caen 20.000 casas y ahí tenés un múltiplo. Y que la gente no piensa en esto y me da un poquito de rabia porque, claro, la gente que se le quemaron las casas al incendio, acá hay una bola de nieve que nadie ve. Porque tenéis niños ahí que van a crecer en un estado súper vulnerable y esto a largo plazo va a generar un problema conductuales o problemas económicos mucho más graves y mucho más profundos y pobreza mucho más dura. Claro. ¿Y por qué? Porque no tenéis la parte más básica cubierta que es el techo. Entonces, y aquí hay un dato interesante de la CEPAL, que lo estoy viendo ahora mientras hablamos. Dicen que la línea de vulnerabilidad son 424.000 pesos en Chile, Es mínimo. el mínimo. El Eh, 50% para llegar es mínimo. claro, pues sí. Entonces, por eso te digo, yo por eso pienso que ya, eso es vulnerable, pero realmente 420 lucas llegar a ser vulnerable, bueno, yo creo que es mucho más alto el rango. Sí, Yo un creo poquito más que alto. podéis ser vulnerable ganando 1.000.000 de pesos, 1.200.000 pesos, porque Porque el CEPAL lo define como ingreso de hogar. ingreso a hogar, sí. Entonces, no es lo mismo ya gané 400 lucas y vivir solo, no es lo mismo que quizás es más rico o menos vulnerable una persona que gana un palo y medio y son seis. Sí, Entonces, ese es el problema de los promedios, tú mejor que nadie sabes eso, el sí, problema de po. los promedios. ¿Cachai? Ya, distorsiona un poco, pero siempre la discusión es como hogar o persona, cuántos trabajan y todo. Pero efectivamente, yo creo que se está quedando corto, creo que el 30% es muy poco, muy, muy poco para Chile. Que claro, lo define como el salario mínimo. ¿Cuántos porcentajes de la población está en el salario mínimo? Y ahí ya define vulnerable, pero la vulnerabilidad va mucho más allá. Si no, la vulnerabilidad de quedar sin trabajo, no sé cuál es la probabilidad hoy en día de eso, o sea, no. Y no es un Y número fijo, la tasa va cambiando en vez de los ciclos económicos. O sea, la probabilidad de quedar sin pega es mucho más alto hoy día que hace 2 años atrás. 3 años atrás. así que voy a leer los comentarios del video que yo subí de la clase media, porque Dale, no lo he leído, por si acá hay dale, 300 comentarios, no, dale. 360 comentarios y no lo he leído, pero Eh, hay uno que tiene más me gusta, así que lo voy a ordenar así. La clase Ok. media no existe. Es económicamente un bastón de la clase alta y un sostén de la clase baja. Buen punto. O la pobreza. La clase media quiere ser rico, el rico al ver a la clase media quiere crecer y vuelve a la Ok. clase baja. Y un ciclo que no va a parar nunca.
Es lo que te Porque decía el yo, que de sí. arriba le sirve mucho que haya pobreza. Ya, eso es más político, no sé si tanto, pero... Al fin, no existe la clase media, sin embargo, todos somos pobres. No existe la clase media, sin embargo, todos somos pobres. Eh... Si todos fuéramos pobres, somos todos pobres. Buen punto. Si fuéramos todos pobres, seríamos todos pobres. Ay, qué bueno. Bueno, en términos de coeficiente Gini, no habría desigualdad, po. ¿No? Y si la pobreza, y si la pobreza tiene una dimensión que es desigualdad, quizás seríamos menos pobres. Claro, pero sí, po. Es que, bueno, es que llegaste a un punto que me vuela un poquito la cabeza porque vamos a un país como Cuba, po. Ahí tenía el ejemplo explícito de todos son pobres y yo no sé si he tenido la suerte de ir para allá. No, conozco gente que ha ido, sí, sí. Ya, yo estuve casi 2 o 3 semanas allá y justamente Ya, la primera vez que fui no fui como de pseudo vacaciones, sino porque puta, me llama mucho la atención cómo viven y como que ya. me encantaría hacer como un manual de entrevista a esta cuestión y ver grabado todo lo que leí, pero, o sea, todo lo que hablé con la gente de allá, pero lo que pasaba mucho era que no eran tristes. Y yo no creo que tenga que ver con el calor que existía en el ambiente, sino que, por ejemplo, había niños jugando a la pelota, me acuerdo, y las familias estaban como que tú miráis que estaban relativamente bien, del punto, o sea, no veíais como Esa frustración, esa esa frustración, rabia. sí, sí, porque como todos eran iguales, no existía esa frustración teórica que debiera Es existir. interesante. Entonces, puede Pasa en ser, muchos países del Caribe eso, ojo, no, pero puede es muy ser cultural. el hecho que no tenías con quién compararte. Lo estaba Entonces ahí pensando, pone en la palestra que la desigualdad quizás es más importante que la pobreza. sí, Y lo que, no, lo que todos creemos, y yo creo que tú te conviertes de acuerdo, que la política pública siempre se ha hecho en pro de mejorar la pobreza, independiente del nivel de desigualdad. sí, Primero que la gente le alcance para comer, y después sí, como más rico que el de al lado. Eso ya es otro tema. Pero esos casos como Cuba, como Brasil también pasa mucho, eh, muchos países del Caribe pasa exactamente lo mismo. La desigualdad es tan baja, o no sé tan baja, pero mucho menor, que al verte tú igual, pese a que no te alcanza para comer, o te alcanza menos, lo disfrutáis más, pues, ¿cachai? Entonces, aquí hablamos de bienestar, más que desigualdad, vulnerabilidad, hablamos de un bienestar social. quería hablar Entonces, de como economía del comportamiento finalmente, porque exacto. es como Que, que que tú si, valoras las llámalo cosas. liberación de feromonas, llámalo como queráis. ¿Cachai? Pero es un indicador que te dice, ¿sabéis qué? Sí, efectivamente, yo no me como el mejor chocolate del mundo, pero estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Y creo que Sí, la tranquilidad de, tiene un valor de- no tiene un monetario. valor incuantificable. Mira, es que va uno a un ejemplo así como más radical, que para mí bueno, yo estuve a ¿Mm? punto de tomar un tren para ir para allá, Corea del Norte. ¿Ya? Sí, me pasó que yo estaba, eh, no me acuerdo, que tú llegáis y tomáis un tren nomás, y llegáis al otro lado y ¿Ya? como que cruzáis un puente así ya llegáis. ¿Ya? Y justo un casa, ¿cómo se llama? Un casa turista nos llegó, nos metió la perdí, dije, ya si son 3 días, dije, puta, 3 días, bueno, qué tanto, bueno, nos desviamos, pero no, me arrepentí, bueno, justo en el momento, porque justo me puse a ver un video de unos tipos que se habían metido, no, una noticia de que un gringo se había metido a Corea, y porque creo que se metió en un piso o un ascensor distinto, apretó un botón y lo ¿Mm? mataron. Lo mataron, ¿Ya? simplemente porque haberse equivocado del botón del ascensor o probablemente no existía ese botón y se metió por la escalera y se metió por un lugar que no debía. Y por eso como, no sé, y creo que sacó algo también como un afiche. Pero no, pero eso es como ¿Ya? bien, y ahí me dio miedo. Pero Corea del Norte es un caso muy extraño porque lamentablemente no tuve la opción de ver a las caras de las personas. Porque eso sería como, porque finalmente como que algo te dice las caras sin saber nada. El, y En ese país son todos técnicamente, matemáticamente iguales. Todas las personas ¿Ya? están incluso iguales, pues, bueno. Y con Hasta la conformación familiar es parecida. todo, ¿no? O sea,
O sea, me refiero, dos adultos y un niño, punto. Claro. No, pues las casas son todas iguales. Mm. Pero, un caso más cercano, Brasil, pues. Tú has ido a Brasil, yo he ido a Brasil, quizá mucha gente habrá ido a Brasil, o no sé si tanta, pero la gente anda feliz. Tú decís, chuta, ya, que los asesinatos, todo, quizás es como una felicidad por resignación. Sí, puede ser, puede ser. Felicidad por resignación. Sí, ya, estoy comprando eso, estoy en la mierda, pero no me queda más otra que disfrutar. Pero igual estás disfrutando lo poco y nada que tienes. Quizás en Chile tenemos más que ese mínimo y por ese deseo de aspirar más, de querer más, lo que sea el comentario, de surgir o aspiracional o compararte, no disfrutáis, po. No disfrutáis, entonces termináis metido en un loop que no te deja dimensionar, y va a ser medio el libro de autoayuda, el valor de las cosas, ¿cachai? Mm. En el sentido de decir, ¿sabes qué? Sencillamente no me alcanza, pero pucha, estoy tranquilo, no me pasa nada, lo disfruto. Tú vaya a Puerto Rico, Punta Cana, Cuba, la gente bailando en la calle. Bailando en la calle. Sí, sí, sí. ¿Tú has visto en Santiago de Chile, en No. Chile, la gente bailando en la calle, aparte del estallido social? Es que Chile es un país muy extraño. Yo siempre lo he pensado así. Yo que he tenido, puta, he tenido la suerte de conocer hartos lugares del mundo y como meterme en las Ujú, culturas de la gente, me di cuenta que China, o sea, Chile, uno, ujú. es un país que está terrible lejos, weón, nadie llega, weón. Es como, no sé, vivir a la chucha al mundo, porque uno, yo creo que Chile es el peor país para vivir en términos de ubicacionales. Sí, Porque, o sea, cualquier vuelo, no sé, quiere ir a, no sé, Miami, o sea, el que está en Colombia, Miami le queda a la papa, el que llega a Brasil tiene un montón de está más escalas lejos de para todo. llegar a Europa, nosotros Mm. tenemos que, no sé, agarrarnos 3, 4 vuelos para llegar, estamos muy, muy alejados, muy aislados, y eso lo hace que, y sumado a que tenemos esta cuestión que es como, o sea, como 5 países o 6 países en Europa en términos de distancia, somos un país que en cierta manera está lejos, y aparte estamos Ujú. lejos entre nosotros mismos y que no pasa en otros países, que están todo un poco más cerca. Y yo, culturalmente, ojo aquí, culturalmente siento que nosotros nos parecemos muchos más a los japoneses que culturalmente, que a un país, Ya. otro país. Porque siempre como que vi eso, o sea, vi la misma como las caras que tú veías en Chile, El las vi semblante. mucho en Japón. Así como, no sé, pues, y si te fijáis bien, acá en Chile tenemos los cafés con piernas y en Estados Unidos tenía esos cafés de las niñas que se visten Sí, como con ropa de, no sé, de sí, sirvienta. sí. Es como que tenía esa cosa muy extraña y, o sea, no sabría cómo explicar por qué pasa esto y por qué somos así, po. Y no, no, y si te fijáis bien, culturalmente los japoneses también son muy asociados a la comparación social. O Sí. sea, bueno, si tú te metías ahí a averiguar cómo funciona ello, la comparación social es como su base. ¿Cachai? Sí. Y no ganan mucha plata tampoco. Uno pensaría que ganan, los japoneses ganan mucha plata, pero en Japón se da un efecto muy extraño laboralmente, que están los salarymen, que se le llaman, eh, y que son como la gente la típica de oficina, básicamente se llama así. Ya. Y estas personas tienen muchos años en una empresa porque tú te quedas en una empresa y te quedaste para siempre en esa empresa. Sí. La probabilidad de cambio de empresa es muy baja, la rotación laboral allá es muy Es un baja. sistema como de castas, ¿no? Claro, una cosa así. O sea, te quedas en la Mm. empresa no, lo que pasa es que el sistema laboral de Japón, Ah, la por allá. el valor está en los años que llevas por sobre Ya. como tu posición. Entonces tu salario va en aumento siempre, en base a los Ya. años de experiencia que tú vayas teniendo. Que no pasa en la empresa habitualmente acá, que No. tú ya hay años y te va a subir por inflación. Acá hay un rango, hiciste esto, aprende esto y vais subiendo en la empresa en Ujú. Japón. Eso es lo que hablaba ayer con el guía, ojo. Y me contaba que, claro, por eso la gente se queda mucho tiempo ahí, y obviamente también lleva un tema de la psicología mental, que tenido un jefe abusador. eh, eh, por ejemplo, ellos toman mucho, saque.
¿Ya? Y si tú tenías un jefe que le gusta tomar saque todos los días, tú tenés que ir con él, aunque tú no tomes saque. Porque es parte de tu jornada laboral, terminarla a las 10 de la noche, weón, Ya. y hecho pebre, curado, con tu jefe, y al otro día levantarte. Y es parte de la rutina y es parte laboral. Por eso también existe esta separación social. La cuestión que te digo que es que aquí voy al punto, que hay mucha gente que lleva muchos años, porque la longevidad ya es mucho mayor, que tiene un salario medio muy alto, ¿ya? De 4.000, 5.000 dólares probablemente. Pero el promedio no pasa los 2.000 y tanto. Y si le sumas ya que los que están recién ingresando, el otro día vi un reportaje de el salario promedio en Tokio es 1.500 dólares. Y Tokio es una de las ciudades más caras. Y claro, te podéis conseguir un arriendo por 300 lucas en una cosa de 2 10 metros cuadrados. O con suerte 5 en una de esas. Por eso mucha gente vive, no sé si habéis visto los reportajes, que viven como en una Sí, cibercafé y ahí duermen. sí. Ya, porque es lo que le alcanza para vivir en Japón, po, en Tokio, mejor dicho. Entonces, Chile se asemeja. Yo encuentro siempre que encuentra el santiaguino, yo lo encuentro muy parecido en ese aspecto al japonés. Sí, puede ser, puede ser. El perfil del chileno en general es una persona que vive para trabajar, Exacto. no trabaja para vivir, No trabaja para vivir. no busca, no ve el trabajo como un mecanismo para sobrevivir, sino que ve la vida que es donde tiene que solo que trabajar. Por una cuestión aspiracional, por una Sí, cuestión lo mismo que en Japón. movilidad social, llámalo por lo que queráis. Pero el chileno está abocado al trabajo. Algunos sacan más la vuelta que otros, pero la principal responsabilidad que tiene en la vida es trabajar. Entonces eso quita el disfrute, el goce, el ocio, si lo digamos economía, el ocio está súper subvalorado para el chileno. El chileno no valora el ocio. No, El ocio en su término puro. Valora el ocio con plata, que es distinto. claro, sí, sí, sí. Ir al mall. El chileno Ir no, al mall es un ocio con plata. ¿ah? No, no. Exacto. No valora ir a la plaza a caminar. Con tierra o sin tierra, con pato sin pato, pero en la plaza. O va a jugar a la pelota con tu hijo en la calle. No lo valora tanto. Valora más ir al mall a comprarse un helado, a comprarse una ropa. Entonces ahí aplica el concepto de ocio de calidad, con que le cambia la calidad al ocio. En cambio, en otros países, que pueden ser incluso más pobres que Chile, sí se evalúa el ocio gratis, el ocio free. Como te dije yo, bailar en la calle. Poner música. Aquí, bailar en la calle lo considera flight. Sí. Ah, qué roto la gente que baila en la calle. Tú vas a muchos países que la gente baila en la calle, come en la calle, te invita a algo. Y es lo más normal del mundo. Y nada de flight, nada. Porque quieren compartir tu felicidad, quieren compartir un rico momento contigo. Buen punto. En cambio aquí no, que me van a saltar. ¿Cachai? Hay prejuicios, hay dudas, hay temores. Entonces, es complicado cuando esto daba mucho, pero me quedo con la línea de que si fuéramos todos igual de pobres, yo creo que sí seríamos más felices. Teníamos mejor bienestar. Estoy convencido, convencidísimo. Y creo que Mm. pasaba en los 70 80. Eh, Yo soy un convencido que existían dos clases sociales, pobre y rico. ¿Cachai? Siento que la gente que era más, efectivamente, era más pobre que en la actualidad, pero yo podría decir que la gente estaba más contenta. Me voy a antidictadura, no me voy a los Sí, 70 sí, los 60. sí. O sea, uno un poco mira las imágenes que hay hoy día de eso y como que ve un poquito eso. Como que pero es que sabes que hay una epidemia, pues ya ahí tení ya. Es que aquí hay un punto de inflexión. Que, claro, antiguamente no teníais los celulares, pues, bueno, donde tu comparador social no era cercano. Ahora el comparador, Era el de al lado, era el claro, vecino que veía y, en la tenía, esquina nomás. Po. y yo no sé cómo van, bueno, yo hace 6 años que no voy a Cuba, no sé cuándo, pero capaz que los celulares para ellos sea, oye, estoy viendo un Lamborghini los cubanos y ahora tienen otra mentalidad, pues, ¿cachai? Porque antes el acceso Sí, a la internet es súper restringido, y yo no sé si siga sí. Po. así, o sea, tenéis que comprar una tarjeta que vale tanta plata, o ir a unos lugares que Mm, como son enfocados solamente donde tienen wifi. correcto. Entonces no es de libre acceso y comprarse un celular también es caro. Pero yo creo que sí lo tiene. El flaco favor de la Claro, pero tecnología. y claro, eso probablemente hace que tú seas más feliz o intentes buscar cosas que te entretengan para tener ocio de calidad, no estar pegado al teléfono. Y, Sí.
Y ahí tenéis probablemente el efecto, o lo mismo, no sé, Japón, o sea, perdón, China, que controla el 100% de lo que son las redes sociales, Sí, las búsquedas, tu cara, todo, o sea, te controlan al 100%. Por lo tanto, controlan hasta la información o los reels que te aparecen no sé en qué sí, aplicación, el disímil de Instagram. Por lo tanto, también ellos como que adecuan para que tú no te vuelvas tan infeliz en cierta forma, po. sí. Te frustres Claro, tanto. no te No te frustres frustres. tanto. Entonces eso hace que hay un tema, y bueno, un tema que lo vamos a tocar en el otro video porque me parece que vamos a explorar la salud mental. Yo creo que es un temón eso, Producto de la producto de la tecnología. Creo tecnología, que la sí. salud mental tecnología. Si la tecnología, pese a que ha generado muchos avances, mucho desarrollo, nos genera un flaco favor No, yo creo que en es un muchas dimensiones. destructor de mundos. Bueno, yo soy un Claramente. convencido de eso, o sea, yo soy convencido que la tecnología Sí. es un destructor de personas y la gente no se da cuenta lo que mal que está haciendo con eso. O sea, tú podéis tener aplicaciones de salud mental y lo que queráis, perdón, de salud, de control de aplicaciones, pero a la larga, tenéis demasiada información, estáis todo el día en la pantalla, aquí en el computador. O sea, yo te metí, no sé, a Sí. noticias, te contaminaste, te metí a esto. O sea, siempre tenéis un montón de estímulos que va a generar algo complicado, ¿cachai? Y la percepción de O los sea, influencers tampoco ayudan a eso. O sea, la percepción de riqueza, de mm, algunos que lo darían para otro, eso hace que para mí es un destructor y soy un convencido que hay una generación perdida de 10 años. Y yo soy un convencido de yo, eso. O sea, imagínate, po, en nuestra época nosotros salíamos a comer con nuestros papás y tenías que conversar, pues. Tenías que es que, dialogar. A lo sí, es más te que, callado. A lo más sí, dibujado y pero pintado ponte ahí. tú no tan lejos, weón, porque nosotros estábamos en la universidad, teníamos como cierto acceso a herramientas comunicacionales, pero no al comparador social. Sí, No estaba el comparador sí. Ujú, social. Ya, a lo más te ujú. comparás ahí en Facebook. Piensa el niño y Y se piensa te el cabro que olvidan. está ahora estudiando la misma carrera que estudiamos nosotros, ya tenía un comparador social. Y tenía para mí la generación que está perdida es las personas que tienen 13 años ahora y 25. Sí, para mí es la generación perdida y no es perdida porque ellos quisieron perderse, sino que están demasiado distraídos. Ese es el término que yo lo llamo, demasiado Sí, distraídos. Y tenía sí. personas como nosotros, que somos papás, que ya tenemos como cierto sesgo a esto, que probablemente la generación de nuestros hijos no le ocurra eso. Ujú. Porque te apuesto lo que queráis que van a sacar leyes de aquí a unos 10 años más o 5 años más que van a prohibir el uso Sí, celular en la sala. O que algo van a restringen. restringir Sí, por- o restringir una aplicación, no sí. sé, algo La generación del hijo de nuestros hijos debería estar menos exacto. contaminada que Sí. nuestros hijos directos. Estamos de Y, acuerdo. y claro, pero hay una generación que los papás no sabían de tecnología. Ya estoy hablando de personas que tienen 45, 50, como que están ahí en el limbo, Mm, que tienen hijos de sí. 15 o 20, ponte tú, que no Mm. saben ni siquiera cómo manejar bien la tecnología, pero tampoco saben, saben ocupar Porque tampoco son generaciones que, los papás son generaciones que no conocen también la aplicación, entonces el hijo que es exacto. más hábil te cuchufletea con O, aplicaciones o- falsas y te o pone a son más perder y logra lo que quiere. ¿cómo se llama? Permisivos, ¿cachai? O sea, claro, también tenéis eso, Sí, ¿qué le va a hacer al hijo alegar por el celular? ¿Por qué el celular? ¿Cachai? Entonces, entonces son más sí. permisivos y tenía esta generación que yo creo que está perdida porque no tuvieron educación, los papás, de educación de cómo educar la tecnología, pero nosotros sí la Sí. vamos a tener la posibilidad de educar a nuestros hijos sobre la tecnología, Mm. ¿cachai? Se educaron, los hijos se educaron, tuvieron que incluir Claro, digitalmente muy rápido. exacto, además, pues. Entonces, Una alfabetización hay una digital muy generación rápida. de 10 años Mi hijo la tenía, por que ejemplo. está, yo creo que va a generar un problema gigante, bueno, gigante. Y no sabría, o sea, no estoy seguro de eso, pero capaz que me equivoque, pero yo lo veo así. Yo soy un Y yo creo que, y aquí yo creo que vamos cerrando, yo creo que por primera vez el ser el país, el último país al fin, como decían algunos carteles, país del el fin del país al mundo. fin del mundo, todo lo que pasa en el mundo europeo, americano, Sí, repercute en Chile 5 años después, ¿cierto? Creo que este problema de salud mental, redes sociales, tecnología, lo estamos viendo tanto en Chile como en el mundo al buen mismo punto. nivel hoy día. Quizás un poquito más avanzado, pero la brecha no te da
cómo va a tener un aprendizaje de 5 años, como nos pasó la pandemia, la vivimos 2 años antes en Europa y no aprendimos nada. Hoy día el margen va a Claro, ser un año, con suerte, 2 meses. Lo que está pasando, la manada en España pasó 3 meses después en Chile, ¿cachai? Entonces, el margen para actuar corto. es muy acotado y vamos a tener que ir aprendiendo en la marcha, como los asesores de política, como lo está haciendo el mundo occidental. Entonces, es complicada la figura porque no veo que esté las herramientas, no veo que esté la disposición para una restricción, para un lineamiento del uso de la tecnología en pro de la salud Ah, mental. No lo exacto. veo. Ya con esto cerramos, chicos, y ya dejamos el tema para el siguiente capítulo. Así que ya, Exacto. Panchito, despídete ahí de la gente. Ya, don Un Denis. abrazo a todos. Cuídense. Chao a todos. Chau, Un chau. abrazo. Hablamos. Chau, chau.